Hola, ¿qué tal? Me llamo Francisco Luengas y vamos a ver ahora razones trigonométricas. Lo veremos con unos pequeños ejemplos, no muchos, porque considero que es bastante sencillo. Y comencemos. Entonces, este tipo de funciones están definidas para triángulos rectángulos. Si el triángulo no es rectángulo, no es posible aplicar estas definiciones. Para eso hay otras expresiones. Y lo que hace es relacionar los lados de ese triángulo rectángulo con sus ángulos agudos. El ángulo de 90 grados en este caso pues no nos sirve para las definiciones. Entonces, tomemos un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo de 90, el lado que está enfrente del ángulo de 90 le vamos a llamar hipotenusa y a los otros por el momento solamente catetos. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo y tomemos un ángulo agudo, digamos el ángulo superior y le llamamos beta. Para el ángulo beta, este lado, el lado vertical, está junto a él, entonces sería el cateto adyacente. Y el que está enfrente de él, que es el cateto horizontal, sería el cateto opuesto. Entonces, el adyacente, este cateto recibe el nombre de adyacente, pero del ángulo beta. Tenemos que hacer referencia a qué ángulo es. Y el otro cateto también es opuesto, pero al ángulo beta. Si yo cambio el ángulo, cambian los nombres. Por eso, desde un principio dije que solamente tomábamos en cuenta como catetos. Si cambio el ángulo, si ahora el ángulo va a ser el inferior, van a cambiar los nombres de los catetos. Ahora el que está junto a él es el cateto adyacente y el que está enfrente de él, que es el vertical, sería el cateto opuesto. Las definiciones que siguen pues no dependen del tamaño del triángulo porque ya habíamos visto en otras ocasiones de que si tienen dos ángulos iguales, entonces los triángulos serían semejantes. Y podemos comprobar que efectivamente si hay dos triángulos semejantes, pues siguen siendo y se siguen preservando esas razones. Entonces, vamos a definir como el coseno de alfa de este ángulo a la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Se define la función seno de alfa como el cateto opuesto también sobre la hipotenusa. La siguiente sería la tangente de alfa, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Las otras tres funciones que vamos a utilizar, que para ser sincero raramente he visto que se utilicen, sería la secante de alfa, que es por definición hipotenusa entre cateto adyacente, cosecante de alfa, hipotenusa entre cateto opuesto, y la cotangente, que es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Quiero hacer las siguientes observaciones. La primera, tanto la función coseno como la función seno tienen como denominador a la hipotenusa. Si uno es cateto adyacente, por lógica, el otro tiene que ser cateto opuesto. La función tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y las otras se obtienen de una manera más sencilla. La función que está, digamos, involucrada con el coseno le llamamos secante. Y lo que hace es invertir el quebrado. Es decir, lo que estaba en el numerador del coseno va a quedar en el denominador de la secante. Y lo que estaba en el denominador ahora va a estar en el numerador. Es decir, como que si invertimos el quebrado. Igual para la función seno y la secante. Aquí es opuesto entre hipotenusa, invierto el quebrado y va a quedar hipotenusa entre opuesto. Para la tangente igual.
va a ser opuesto entre adyacente y para la cotangente adyacente sobre opuesto. Entonces, podemos hacerlo un poco más sencillo. Estas definiciones las saqué de un libro y dice que la función seno es opuesto entre hipotenusa, es decir, no escribe toda la expresión. Y de una vez la cosecante, que es la que está asociada con ella, invierte el quebrado, hipotenusa sobre opuesto. Para el coseno es adyacente sobre hipotenusa y para la secante hipotenusa sobre adyacente. Para la tangente es opuesto entre adyacente y adyacente entre opuesto para la cotangente. Esto es, de las 6 funciones, con que me aprenda, digamos, bueno, las 3 últimas son los inversos de las primeras, de las 3 primeras. Y de las primeras, con que me aprenda una, con eso es suficiente. Si me aprendo que la función seno es opuesto entre hipotenusa, forzosamente coseno también tiene aquí en el denominador la hipotenusa y debe de tener en el numerador al otro lado, que es el adyacente. Entonces, si me aprendo esta, deduzco la otra. Y la tangente, una forma de aprenderlo es que sería cateto opuesto entre cateto adyacente, o si no me le ponemos una CO y una CA, pues tendría nombre de refresco de origen algo desconocido porque no sabemos qué es lo que tiene o de qué está hecho ese refresco, ¿no? Pero, repito, nada más con que uno se aprenda una, la otra se deduce, la otra tiene nombre de refresco y todas las demás hay que voltear los quebrados y se acabó. Entonces, utilizando esta propiedad, podemos hablar ya de identidades recíprocas. El seno es 1 entre cosecante, el coseno 1 entre secante y la tangente 1 entre cotangente. O al revés, la cosecante sería 1 entre seno, la secante 1 entre coseno y la cotangente 1 entre tangente. Si hacemos estas divisiones, obtenemos lo de acá. Continuemos. Veamos pequeños problemas, no vamos a ver muchos, pero espero que sean muy significativos para poder resolver cualquiera que sea. O sea, con esto es suficiente para resolver cualquiera. Entonces, el primero dice, hallar valores de funciones trigonométricas. Si θ es un ángulo agudo y el coseno de θ es igual a 3/4, encuentre los valores de las funciones trigonométricas. Empecemos por aquí. Me está diciendo que el coseno de θ son 3/4 y sabemos que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Es decir, en forma intrínseca me está diciendo cuánto vale el cateto adyacente y cuánto vale la hipotenusa. Por eso lo ponemos en este triángulo rectángulo. Ponemos el ángulo lo podemos poner realmente donde queramos. En este caso se puso abajo, en la parte del extremo inferior izquierdo. Y el cateto adyacente es 3 para el ángulo θ. El cateto opuesto del ángulo θ lo desconozco, pero sí conozco la hipotenusa. Ahora, para conocer las demás funciones, las 5 que faltan, necesito forzosamente encontrar el valor del cateto opuesto. Como esto es un triángulo rectángulo, se vale que el teorema de Pitágoras, entonces escribimos el teorema de Pitágoras como opuesto al cuadrado más 3 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Recordemos que es la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa siempre y cuando esto sea un triángulo rectángulo. Si no es triángulo rectángulo no se vale esta relación, esta igualdad. Entonces, elevamos al cuadrado los términos y me queda que el opuesto al cuadrado más 9 es igual a 16. Aplico el inverso aditivo de menos 9 a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo se cancela y en el lado derecho pues queda vivo. No es de que pase, no pasa. Entonces me queda que opuesto al cuadrado es igual a 16 menos 9. Y 16 menos 9 son 7. Ahora aplico la operación inversa del cuadrado.
que es una raíz cuadrada, a ambos lados, y me queda que en el primer caso se cancela y en el segundo caso me queda la raíz cuadrada de 7. De hecho, cuando sacamos una raíz cuadrada tiene que haber dos signos, un positivo y un negativo, pero como estamos hablando de magnitudes, de distancias, por eso solamente nos quedamos con la del signo positivo. Entonces, ya tengo mi valor del cateto opuesto. Escribamos las 6, aunque la primera ya la tenemos, ya sabemos que el coseno de teta son 3/4. La función, lo que decía hace un momento, para la función seno, el denominador también tiene que ser 4. Y lo que va en el numerador, pues es la cantidad que está aquí escrita, que es la raíz de 7. Y ahí está, raíz de 7 entre 4. La tangente es la raíz de 7 entre 3. Si se fijan, son los dos denominadores de las anteriores. Primero iría la del seno y después la del y en el otro la del coseno. Y las que siguen, como ya lo comenté, son todavía más fáciles de escribir. Nada más hay que acordarse que la función involucrada con el coseno sería la secante. E invierto el quebrado. En vez de 3/4 me van a quedar 4/3. La que está involucrada con el seno es la cosecante. Y lo mismo, invierto este quebrado, me va a quedar 4 entre raíz de 7. Y por último, la de la tangente sería la cotangente, que sería 3 entre raíz de 7. Y así de fácil se obtienen las 6 funciones trigonométricas. Veamos otro ejemplo más. Hallar los valores de las funciones trigonométricas de 60, 30 y 45 grados. No es necesario que nos aprendamos estos resultados. No, los podemos deducir en cualquier momento que se necesite. Empecemos con la de 60. Entonces, para eso trazamos un triángulo equilátero cuyos lados, por ser equilátero, todos miden lo mismo y le vamos a dar el valor de 2 unidades en cada lado. Nada más que, como vamos a dividir el ángulo a la mitad, la base, por así decirlo, queda también dividida a la mitad. Entonces, cada uno de estos segmentos mide una unidad. Ahora bien, empecemos porque aquí dice que utilicemos primero el de 60 grados. ¿Cómo se llaman los catetos? ¿Cuánto vale cada uno de estos catetos? Para el ángulo de 60 grados, el adyacente vale 1 y el opuesto vale raíz de 3 y la hipotenusa vale 2. Entonces, el coseno, quedamos que el coseno, que nada más me aprendiera una, digamos que me aprendo el coseno, que es cateto adyacente, que es este 1, entre la hipotenusa, que es 2. Ahí está. La función seno dijimos de que también tiene como denominador al 2 y como numerador pues a la otra cantidad que sería la raíz de 3. Entonces el seno sería raíz de 3 entre 2 y la tangente lo puedo tomar de aquí, de los numeradores de las funciones anteriores. Es decir, me va a quedar la raíz de 3 y 1 de esta manera. Estos dos números son los denominadores de estas dos, empezando por la del seno. Luego, las otras, pues ya dijimos de que lo único que tenemos que hacer es voltear los quebrados. La asociada al coseno es la secante e invierto el quebrado. Me queda, en vez de 1/2, me quedan 2 enteros. Del seno es la cosecante y va a quedar 2 entre raíz de 3. Y de la tangente sería 1 entre raíz de 3. De esa manera. Ya tenemos las 6 funciones para el ángulo de 60 grados. Es decir, el coseno de 60 grados, en vez de que nos aprendamos que vale siempre 0.5 o 1/2, pues no podemos hacer esta figurita y deducirlo. Es preferible deducirlo que estarse aprendiendo tantas cantidades. O sea, no tiene sentido. Y esa es la ventaja de las matemáticas, que puedo deducir todo en cualquier momento. Ahora veamos con los de 30 grados. Para el ángulo de 30 grados ya cambian los nombres de los catetos. El adyacente ahora va a ser raíz de 3 y el opuesto va a ser 1. Entonces, el seno de 30
va a ser el adyacente, que es este valor, entre la hipotenusa. De esta manera, raíz de 3 entre 2. Si se fijan, hay una coincidencia del seno de 60 con el coseno de 30. Entonces la siguiente coincidencia tendría que ser el seno de 30 con el coseno de 60. Veamos si es cierto. Entonces el coseno de 30 sería el cateto opuesto, que es 1, entre la hipotenusa, que es 2. Y aquí está. El seno de 30 coincide con el coseno de 60. Eso es importante. Bueno, interesante. Y la que sigue es la tangente. La tangente de 30 es, como habíamos dicho, los denominadores tanto del seno como del coseno. Primero el seno, es decir, va a quedar 1 entre raíz de 3. De esa forma. Y las otras, pues ya nada más es lo que tenemos que hacer es ir invirtiendo los quebrados. Del coseno se llama secante, que va a quedar 2 entre raíz de 3. Del seno sería cosecante, que serían 2 enteros. Y de la tangente, la cotangente, que sería raíz de 3 entre 1. Y ahí están las 6 funciones trigonométricas para el ángulo de 30 grados. Repito, no es necesario aprendérselas de memoria, hay que deducirlo, es preferible deducirlo que aprenderse de memoria. Veamos ahora para el ángulo de 45 grados. Como ya habíamos visto anteriormente, para crear un ángulo de 45 grados, lo que hago es un triángulo rectángulo, de tal manera que sus dos catetos midan exactamente lo mismo. Aquí puede ser 3 y aquí 3 y aquí, no sé, 5 y 5. La cosa es de que valgan exactamente lo mismo. Por razones obvias, es más fácil trabajar con el número 1 que con otra cantidad. Entonces, si este vale 1 y este vale 1, por el teorema de Pitágoras, esta hipotenusa vale la raíz de 2. Eso quiere decir que el coseno de 45 grados es igual a el cateto o adyacente, que es 1, entre la hipotenusa. El seno de 45 es 1 entre raíz de 2, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, perdón. Y la tangente, quedamos de que era en la división de los numeradores, empezando con el seno. Va a ser 1 entre 1. Ese es el valor de la tangente, que vale 1. Y para las otras funciones, la secante de 45, invierto el quebrado, me va a quedar raíz de 2 entre 1, que me queda raíz de 2. Para la cosecante, igual, raíz de 2 entre 1, que me queda raíz de 2. Y para la tangente, pues lo mismo. Tengo la cotangente, va a ser 1 entre 1, que es 1. Entonces, para los de 45 grados, es todavía aún más sencillo. Nada más con que me aprenda que es 1 entre raíz de 2, ya. Todo, el seno es igual, la tangente es 1, la cotangente es 1, y la secante es raíz de 2 y raíz de 2. Así de fácil. Veamos algunas aplicaciones de esto. Vamos a ver dos ejemplos. El primero dice, hallar la altura de una asta bandera. Un topógrafo observa que en un punto A, situado al nivel del suelo, esto está raro, a menos de que esté tirado totalmente en el suelo, el topógrafo puede hacer eso. A veces los ejemplos o los ejercicios que vienen en los libros son algo ridículos, porque aun cuando ponga el aparato, el teodolito en el suelo, pues va a ser una altura, entonces no va a quedar exactamente al ras del suelo, pero bueno, me imagino que nada más es para ejemplificar este tema. Dice, a nivel del suelo, situado a nivel del suelo a una distancia de 25 pies de la base B de una asta de bandera, es decir que de aquí a donde pone el teodolito hay 25 pies. El ángulo entre el suelo y el extremo superior, es decir, de aquí a acá, es de 30 grados. Este es de 30 grados. Calcule la altura h al décimo de pie más cercano. Esto no le vamos a hacer mucho caso. Entonces, esto es lo que quiero calcular.
Me están dando esta información, los 25 pies y el ángulo. Hay que llevar esta figura a algo que ya conocemos. Siempre hay que reducir lo más posible. Entonces, para este ángulo, este lado, que es el que ando buscando, que es la H, se llama cateto opuesto. Y la información que me están dando, que son los 25 pies, pues es el cateto adyacente. Para el ángulo de 30 grados. Si pusiera el otro ángulo, entonces ya cambiarían las cosas. Y es lo que comentaba hace un momento, no es necesario aprenderse las cosas, sino deducirlas. Aquí me está hablando de un ángulo de 30 grados, podría aplicar lo anterior y resolverlo, pero vamos a hacerlo muy ortodoxamente y escribimos, dado que me está pidiendo el cateto opuesto y me da el cateto adyacente, la función trigonométrica que involucra a estos dos lados es la tangente. Entonces, la tangente es la función que nos conviene utilizar. Y su definición es la tangente del ángulo, que en este caso es 30 grados, es el cateto opuesto sobre el valor del cateto adyacente, que es 25. Aquí tengo un 25avo, el inverso aditivo de un 25avo serían 25 enteros. Es decir, multiplico ambos lados por 25 para que se cancelen. No es de que pase el término multiplicando. Y me queda que es 25 por la tangente de 30 grados. Ese término de pasa no existe en matemáticas. Si uno revisa la teoría, todo lo que es las propiedades de los números reales, en ningún momento habla de un pasa, jamás. Lo que hacemos es aplicar en ambos lados el inverso, ya sea aditivo o multiplicativo. En este caso fue el multiplicativo. Sí habla de inversos aditivos y multiplicativos y de neutros aditivos y multiplicativos. No habla de ninguna función pasa. Eso es un error terrible. Que, como ya lo había comentado en otro video, parece que es desde España hasta toda Iberoamérica. O sea, no sé quién diablos inventó eso, pero bueno. Hay que hacer esta multiplicación y la tangente de 30 grados, estos son algunos valores de la tangente de 30 grados porque por ser un número irracional, su expresión decimal es infinita, o sea, no es ni es necesario ni para qué escribir tantos decimales. Con estos 5 es suficiente y hacemos la multiplicación y nos queda que es 14.4, porque aquí nada más habla hasta el décimo más cercano. Entonces realmente la solución sería hasta 14.4, pero vamos a dejarlo aquí, ¿no? 14. Todos estos decimales, pies. Y esto es lo que mide todo el asta bandera. Veamos otro ejemplo, uno más. Aquí habla de las piedras que están en Inglaterra, que forman círculos y bueno, la gente ha fantaseado con esos bloques, ¿no? Desde que son un lugar donde se reunían brujas, donde se hacían ceremonias y bueno, hasta que fueron los extraterrestres que hicieron estos bloques. Realmente esa expresión de que vinieron extraterrestres e hicieron las pirámides de Egipto y las pirámides que están en México, en Teotihuacán, en Yucatán, en todo eso, me parece un insulto realmente a la raza humana. O sea, somos inteligentes, hemos sido muy inteligentes desde un principio y muy hábiles y fueron los mismos humanos. ¿Cómo lo hicieron? Eso es lo que no sabemos. Pero que fueron las personas que están aquí, sí. Eso de que vinieron alguien de otro lado y lo construyeron, aparte de estúpido, me parece un insulto. O sea, es realmente tonto. Pero bueno, dice, fue construido usando bloques de piedra maciza de más de 99.000 libras cada uno. Levantar un solo bloque requería de 550 personas. Supongo que hicieron el experimento, tomaron un bloque de estos y vieron
cuántas personas se necesita para moverlo una cantidad seria, ¿no? Que lo subían una rampa inclinada de 9 grados. Calcule la distancia que un bloque era movido para levantarlo a una altura de 30 pies. Entonces, tenemos que llevar toda esta información y reducirla a un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos me hablan de ángulos y de distancias, de longitudes. Entonces, dentro de este problema, ¿cuánto pesa? Es totalmente irrelevante para resolver el problema. ¿Cuántas personas había? Pues tampoco me interesa. Lo único que me interesan son los 9 grados, porque ahí sí se utilizan en el triángulo, y los 30 pies, que es la altura. Es decir, hacemos un triángulo rectángulo y solamente ponemos la información que nos es relevante y que nos va a ayudar a resolver el problema, que son los 9 grados, ahí van, y los 30 pies, que sería la altura, el cateto opuesto a este ángulo. Esos son los 30 pies. Y lo que me está preguntando es cuánto fue su recorrido, es decir, la hipotenusa de este triángulo. ¿Ven cómo se puede reducir ese problema en algo mucho más compacto, más sencillo? Y vamos a hacerlo. Tengo este ángulo, tengo el cateto, que se llama cateto opuesto para el ángulo, y me está pidiendo realmente el valor de la hipotenusa. Entonces, la función trigonométrica que me involucra tanto al cateto opuesto como a la hipotenusa es la función seno. Entonces, la función seno, sustituyendo esos valores, me queda 30 entre h. Seno de 9 grados igual a 30 entre h. Y a partir de ahí podemos despejar. Lo vamos a hacer ahora con una regla de 3. Supongamos que hay un 1 aquí. Multiplicamos cruzado 30 por 1 y dividimos entre el seno de 9 grados. Y a final de cuentas hacemos esta división. Es decir, ponemos cuánto vale el seno de 9 grados. Y por último, hacemos la cuenta y nos queda esa cantidad, 191.8 casi, ¿no? 191.8 pies. Que eso es lo que mediría esa distancia, lo que se movió el bloque. Bueno, espero que vean que sí es realmente fácil, que no requiere de muchas cuentas y de hacer... Claro, puede haber problemas que estén todavía más enredados, más involucrados, pero haciéndolo varias veces se puede resolver, no hay ningún problema. Agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado y que les sirva bastante. Hasta luego, muchas gracias, bye.